Ahora sí. Bienvenidas, nidos, nides. ¿Cómo va? Bajé muchas veces la escalera. Hola. Hola. ¿Qué hacen acá? Ya me vuelve el aire, ¿eh? Ya casi estamos. ¿Se escucha el timbre de acá? ¿Recién se escuchó? Se escuchó, sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué? Bien. No me respondieron, ¿qué hacen acá? Curiosidad. Con ganas de saber más acerca del Tantra, Ajá, de qué implica. qué bueno. Están en el lugar correcto entonces. ¿O no? ¿O no? Se puede no estar en el lugar correcto. ¿Qué más? ¿Qué les trae acá hoy? Personalmente, hace como unos meses que aparece la palabra tantra por todos lados. Amigos me dicen, ¿sabes que yo hago tango y tantra? Mira vos. No, pero yo hice tantra. No, pero el amigo me dijo que hace tantra y tendrías que... mira vos. O sea, la palabra tantra está dando vueltas y vueltas y bueno. Y cuando Ale me dijo, justo en la presentación, bueno. O sea, no te quedó otra, básicamente. Sí, eso era la obligación. Básicamente. Sí. Bien. Qué bien. El viernes que viene hay una introducción, ¿no? Que es una presentación de una amiga que hace tango y tantra. Ajá. En el mar. En el mar, ¿no? Sí, bueno, no, en Palermo. Qué bien, sí, pueden ser bastante compañeros el tango y Sí, el tantra. sí. El año pasado, en el 2018, vino un maestro de tantra francés de 70 años, que es un divino, con su esposa, y ella básicamente lo único que quería era ir a la milonga. Desde que llegó a Argentina, lo único que quería era ir a la milonga, así que fuimos a cenar un día y después a la milonga. Sí. Yo no sé nada de tango, así que... Sí, los tango adictos es grave. Claro. Sí. Pero sí, parece que tienen ahí sus cercanías. Hay algo. Sí. ¿Alguien más que no le quedó otra? ¿Y tienen alguna idea de qué es el tantra? Es como difícil resumirlo. Sí. ¿No? Hola. Yo conozco muy poquito, pero lo poco que me estuve introduciendo a partir de todo lo que estoy escuchando este año, sobre todo, donde también un poco como que me viene resonando el tantra hace bastante, pero este año como que, bueno, este año, los últimos meses, estamos empezando febrero, como que me llama muchísimo más la atención y sobre todo no solamente aprender la sexualidad desde otro lugar, sino también la conexión con uno mismo. Eso es lo que me parece súper interesante que trae el tantra. Igual, por supuesto, si vengo es porque quiero profundizar y todavía no sé bien de qué se trata, pero eso es un poco... Bueno, pero vas encaminada. ¿Qué más? ¿Alguien sabe algo de tantra? Yo estoy haciendo el taller con la señorita. O sea, ya sos una experta. Ya tengo retirada. Y bueno, hace mucho tiempo había hecho un retiro donde tenía tantra, entonces era como que cada tanto venía, buscaba, saltaba. Bueno, este año empecé por aquí y fue como reafirmar que era eso. Como que puedo entrar ahí en contacto conmigo, con el cuerpo, conmigo, con las emociones, que como que la cabeza... Soy bastante racional, entonces ahí es donde queda fuera. Y bueno,
bueno, yo como experiencia me resuena, me suena conocido el tema de Tantra. Lo toco de oído más que nada, estuve en algún que otro taller. Pero lo que más me atrae es el vínculo sagrado, ¿no? Un poco como lo que dijeron ahí, con uno mismo y con el otro, que tengo como enfocada en mi existencia. Y el tango me ayudó muchísimo y me resuena mucho también el aprendizaje de lo vincular, ¿no? Aprender a estar con uno mismo y con un otro sin entrar en desesperación y llevar cada vez más mis vínculos a lo sagrado. Me resuena ahí. Y todo lo que se mueve está en eso. Así que bueno, más que nada una expectativa para descubrir. Gracias. Bueno, ¿algo más? Empezamos. Un poco igual la propuesta hoy es más o menos la primera media hora. Vamos a presentar principalmente Maga y yo. Vamos a exponer, digamos, por decir un modo. La siguiente media hora vamos a estar más con preguntas y conversando un poco más. Y la última media hora va a ser algo un poco más distendido también, donde les vamos... Eso fue acá, creo. Donde la última media hora, les decía, vamos a presentar un poco también más la propuesta de los talleres, la formación, etcétera, y también, si siguen habiendo conversaciones, siguen sucediendo. Bien, entonces, voy a tomar un poco de lo que fueron diciendo, que creo que todo va muy encaminado. Así que sí, el Tantra tiene mucho que ver con, de algún modo, volver a conectar con lo sagrado, entendiendo que no hay absolutamente nada que no sea sagrado. Lo cual ya nos lleva a otra cosa. Porque ¿no? Tenemos bastante esta división entre lo que es sagrado y lo que es profano o hereje o lo que sea, el nombre que le pongamos. En general en las religiones eso estuvo bastante ligado justamente a la sexualidad, a la mujer en sí, muchas veces, a... ¿qué más? Cagar es algo casi pecaminoso, y así un montón de cosas que el Tantra te dice que son sagradas, que son modos de entrar en contacto con lo sagrado. Pero lo sagrado es todo, solamente percibimos desacralizadamente, ¿no? Básicamente ese es nuestro tema. Creemos que la sexualidad, que las relaciones, que comerse un asado, que cagar, que lo que sea, no es algo sagrado. Y el Tantra parte de la base de que absolutamente todo es sagrado. De hecho, una de las escrituras así antiguas y principales del Tantra, está llegando un montón de gente, tiene... vamos a ver qué achicarnos. Pero una de las escrituras principales está relacionada a los tattvas, que se les llama los principios de la existencia. Y los tattvas no son otra cosa que, por ejemplo, esto que decía, ¿no? Caminar. Caminar es un tattva. Cada uno de los sentidos es un tattva. Buenas. Bienvenido, bienvenida. Guarda que entra un chico más. ¿Puedo subir la compu?
Entonces, les estábamos contando básicamente que cagar es sagrado. En eso estábamos justo. Que cagar es un acto sumamente sagrado. Eso estábamos hablando básicamente. Eso, que la perspectiva del Tantra es básicamente que no hay absolutamente nada que no sea sagrado. Y estaba diciendo que lo único que tenemos es una percepción desacralizada de la cuestión. Todo es sagrado y además todo es de algún modo inteligente o tiene un sentido, una finalidad, como nos guste decirlo. Como que todo o sea, la simbología tántrica lo que dice es que todo esto, todo lo existente, forma parte de la danza de Shiva y Shakti. ¿Y qué es la danza de Shiva y Shakti? Es eso, es una danza entre el principio femenino y el principio masculino que constantemente está creando y destruyendo universos a cada instante. Y cada cuerpito humano es simplemente una parte de esta danza y a la vez es la totalidad de la danza. Si me estoy yendo muy al carajo muy rápido, frenenme. Porque la particularidad del Tantra es que todo esto es una experiencia totalmente vivencial. Todo esto no es algo que se puede pensar, que se puede... ¿Vamos? Bueno. No es algo que se puede pensar, no es algo a lo que tiene algún sentido acceder racionalmente. ¿Verdad? El Tantra dice que todo esto puede ser una experiencia concreta. Una experiencia, una vivencia totalmente concreta. Y que a la vez es una práctica. Es la práctica de abrirnos constantemente a lo que es. Así de simple. La práctica de estar constantemente abiertos a lo que es. Es así de simple. Y así de complejo. ¿Por qué? A esto le podemos sumar otra belleza del Tantra, que es que nuestra naturaleza, o sea... Sí, es difícil la palabra naturaleza. Nuestro núcleo, si se quiere, nuestro movimiento más orgánico, es el amor, el goce, la creatividad. Y entonces, ¿por qué estamos en un mundo lleno de guerras, de dolor, de conflicto? Básicamente porque a esta naturaleza orgánica nuestra le sigue que se frustra. Yo quiero darte amor y vos no querés recibir mi amor. Hablo cuando soy una cosita chiquita. O quiero recibir amor y justo nadie me está dando amor. O expreso o vivo mi placer y me dicen no sientas placer, eso está mal. Cosas por el estilo. Entonces, lo que le sigue a eso es la frustración, la ira, el miedo. Y además nos dicen que está mal sentir esas cosas. No podés sentir enojo, no podés sentir tristeza. O sea, por ahí no te dicen no podés sentir, pero estás triste y te dicen, ay, ponete bien, dale, ponete bien. Entonces tampoco tenemos espacio para esta segunda capa de emociones. Buenas. Esta segunda capa de emociones tampoco tiene lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos mucho anhelo de poder vivir estas experiencias primarias de amor, de placer. Sí. Como tenemos mucho anhelo de vivir estas experiencias primarias, lo que hacemos es crear una coraza, una identidad, que hace que no vean nuestro interior vulnerable. Y así nos vamos distanciando cada vez más de la vida, nos vamos distanciando cada vez más de lo sagrado, nos vamos distanciando cada vez más de lesotres. Y podríamos decir que todo el Tantra es un camino para restablecer
un contacto profundo con cada instante. Acá Un hay camino. lugar, si alguien quiere. Si no. Toma, almohadita, ¿entras? ¿Sí? Sí, sí. El Tantra es entonces un camino, decía, para restablecer este contacto profundo con lo vivo, con cada instante y en cada relación también. Digo, al Tantra le interesa muchísimo el universo vincular, básicamente porque la mayor parte del tiempo nos estamos vinculando. Y si yo quiero estar presente en cada momento, si el camino del Tantra es un camino de abrirnos a cada instante, los vínculos son fundamentales. Y no solo por eso, sino porque es muy hermoso vincularnos. O sea, el Tantra es un camino bastante poco ascético, si bien no rechaza el ascetismo tampoco. Y si hay un organismo que realmente tiende al ascetismo, bienvenido sea. El tema es que casi siempre el ascetismo es un querer escaparnos de los vínculos. Querer escaparnos de la intensidad transformadora que hay en cada relación, ¿verdad? Y el Tantra dice, esa intensidad transformadora que hay en cada relación, es eso lo que nos interesa. Lo otro, chao. Para lo otro está el budismo, no sé. Pero digo, hay algo del Tantra que tiene mucho que ver con abrirnos a la intensidad de cada instante, de cada relación. Y para conectar con este núcleo, con esta naturaleza nuclear, donde somos puro amor, puro goce, necesitamos desarmar esta coraza. Y necesitamos atravesar esta capa de vulnerabilidad donde están lo que se le llama las emociones secundarias. El miedo, la frustración, la tristeza, el enojo. Y el Tantra no rechaza esas emociones, te dice sentila. Entra ahí, sentilo. Eso también es parte de la danza, también es parte de este movimiento sagrado. También es necesario entrar en esto, atravesarlo. Y ahí está el camino a este núcleo. Por eso, cuando el Tantra llega a Occidente, incluso ya antes quizás de Occidente, ya en China toma más esta textura, el Tantra se transforma. O sea, el Tantra tiene la particularidad de que le interesa cada singularidad. No tiene un camino universal que todos tenemos que reproducir igual. ¿Sí? Le interesa vos, etc. Cada singularidad. Entonces, en contacto con cada singularidad se modifica. Porque tenemos miedos parecidos, pero a la vez tenemos miedos únicos. Y lo que le interesa es atravesar ese miedo. Entonces, no tiene una forma, una receta el Tantra. Tiene una propuesta de una determinada sensibilidad, de una determinada apertura a lo que es. Y lo que es está todo el tiempo cambiando. Entonces no puede haber una receta. ¿No? Lo que ahora me sirve para abrirme, en 2 horas ya por ahí es una excusa para seguir cerrado. Y así. Y ahí es donde para mí, desde mi perspectiva, la mayoría de los caminos la pifian. Cuando genera una receta universal para alcanzar un ser humano ideal, universal también. Al Tantra no le interesa el ideal. Le interesa quien está haciendo ahora y que estés presente en eso que está haciendo ahora. Todo lo demás, bla. A mí me gustaría nombrar que al principio, cuando Gwen preguntó qué era el Tantra para cada uno de ustedes, siempre se escucha algo de como en algún lugar me resuena y escucho Tantra y me resuena, entonces quizás quiero una charla y todo el tiempo siento que resuena porque venimos del Tantra, ¿no? O sea, en algún momento fuimos puro Tantra y como este estado, bueno, ni hablar adentro del útero, pero como en nuestros primeros años, cuando éramos pequeñes, como este estado de sensibilidad y apertura más bruta, como atravieso lo que haya, no importa qué, no lo cargo de juicio, no lo cargo de
no cargo a la experiencia de ningún tipo de etiqueta. Atravieso miedo, lo atravieso y lo siento y lo expreso y lo vivo y lo habito. Y en algún lugar esa memoria está. A medida que vamos creciendo, cada cual a su forma y a su medida, pero vamos como olvidando un poco el proceso de socialización nos vamos olvidando de permanecer en ese estado de apertura y de habitar y de sentir, no importa qué, ¿no? Entonces creo que resuena justamente por eso, porque en algún punto, en algún lugar lo fuimos, lo habitamos, o sea, venimos de ese estado tántrico. Sí. Y es volver a eso. Y es volver a eso habiendo pasado también por esto otro. Uh-huh. Eso es algo interesante también, que el psicoanálisis más tradicional ve en general estos estados más de conexión y de unión como estados regresivos, ¿verdad? Como una regresión, justamente estados intrauterinos. Y los caminos místicos en general ven estos estados de unidad como estados transpersonales, o sea, de una apertura a algo más allá de la persona. Creo que en el Tantra están las dos cosas. A veces es un estado regresivo y a veces es una apertura a este pulso transpersonal. Y eso me parece interesante también reconocerlo, porque cuando son estados regresivos, muchas veces rechazan tu potencia. Generan un antagonismo, o sos sensible o sos potente. O sentís potencia o sentís sensibilidad. Ahora, cuando son transpersonales, incluyen ambas. Por ahí es más técnico esto, pero creo que en algún punto lo podemos tocar. No es lo mismo sentirme unido a todo y se me va todo el tono y no sé qué, a sentirme unido a todo y también estoy con tono, también estoy acá, ¿no? Es otra cosa, justamente Shiva y Shakti, están los dos en juego. O sea, muchos caminos, como el yoga, el budismo, tienen más que ver con unir solo a Shiva, ¿no? Al vacío. Shakti es el movimiento, es lo lleno, por decirlo de algún modo. Sí, el movimiento, la circulación de flujos de energía, de vitalidad. Entonces, vacío y circulación de flujos. Eso es un poco lo que el Tantra propone. Muchos caminos eso, nos quieren alejar de lo mutable para llevarnos a un estado de inmutabilidad. Al Tantra no le interesa eso. El Tantra es mucho más abismarnos en el cambio, en la incertidumbre. Hay un maestro tántrico muy lindo que dice, que es también budista, y que dice que el budismo es toda una secuencia mucho más ordenada, lógica y racional para llegar a una meta. Y el Tantra es saltar en un abismo sin fin. No tiene fin. Saltas y caes eternamente. A veces crees que tiene un fin, entonces te agarra miedo a ponértela contra ese fondo, pero como no hay fondo nunca te vas a chocar contra nada. Básicamente solo vas a seguir cayendo y la caída no deja de tener eso. Vitalidad, fuerza, caída. Así que quiero retomar un poco esto de que no hay recetas, no hay técnicas para tener más orgasmos, ni nada por el estilo. No, pero es que eso, primero que en China sí es más así, el tantra taoísta tiene un poco más que ver con eso y su máxima finalidad tiene que ver con vivir más años. Al China le interesa vivir más tiempo. Digo, el taoísmo está muy vinculado. No solo eso, es el desarrollo en general de la energía interna y para el fin que vos quieras, la creatividad, ser más feliz. Uh-huh. Sí, pero también es como que se ocupan en sus prácticas de guardarla, como de preservarla, como de, ¿no? Uh-huh. Y alimentarla. Como... Ahora ya en 10 minutos abrimos espacio para comentarios y preguntas. Lo que quiero decir más que nada es que eso, el tantra taoísta sí está más ligado a estas técnicas para de algún modo controlar
la energía interna, mientras que el tantra shivaísta no. El tantra shivaísta tiene mucho más que ver con esto que les cuento de que nuestra naturaleza es éxtasis, goce, amor, creatividad, y simplemente se trata de despejar estas corazas, estas barreras que le ponemos a la experiencia y establecer este contacto profundo. Y en este contacto profundo no hay nada que lograr, no hay nada que hacer, no hay ningún lugar al que llegar. Simplemente ser esto que estás siendo, así como estás siendo justo ahora. Como si hubiera una finalidad, es mandar las finalidades a freír churros. Muchas veces en este proceso, digo, o casi todo el tiempo, no, mentira, pero muchas veces tenemos que ir atravesando instancias de mucha incomodidad, ¿no? Porque tiene que ver con atravesar esta capa que decíamos de vulnerabilidad. Es incómoda, es muy incómoda. Tenemos mucho contenido, mucho reprimido, mucho negado. Y el Tantra es un camino que te lo va poniendo enfrente tuyo. Porque a medida que nos vamos disponibilizando a la vida, a la vitalidad, es disponibilizarlos a todo lo que existe. O sea, el Tantra justamente propone no recortar, no separar entre sagrado y profano, entre bueno y malo. Es un camino totalmente amoral en ese sentido. O sea, no inmoral, amoral. O sea, ni siquiera existe la moral para el Tantra. Lo inmoral es estar en contra de la moral. Acá ni siquiera existe. Acá todo lo que existe es sagrado, es parte de este movimiento. Entonces, nuestra única función es esa, es ir aprendiendo a abrirnos a eso. Y sí hay un montón de técnicas que nos permiten eso. Nos permiten ir atravesando las corazas, nos permiten ir disponibilizando el cuerpo a temblar de vida. Eso es el Tantra. A que la vibración del instante vibre en nosotros y nosotros vibremos en la vibración del instante. Eso es el Tantra. Estar vibrantes. Eso es lo único que nos interesa en el Tantra. Estar vibrantes, sintientes, abiertos a esta inteligencia del cosmos, que es la inteligencia del cuerpo, no de la razón. Esa es la vía, la propuesta. Y para eso sí tiene un montón de técnicas y de herramientas muy piolas, y que de hecho casi todas las terapias actuales, principalmente las humanistas y las orientadas más desde el cuerpo, están muy atravesadas por el Tantra, ¿no? Como la bioenergética, el rebirthing, las terapias reichianas. Reich, no sé si alguien lo conoce, para mí es como un increíble humano que existió en la Tierra y murió en la cárcel porque escribió en los años 50 un libro que se llama La función del orgasmo y murió preso. Para mí es un ser humano muy excepcional, Wilhelm Reich. Y ¿a dónde estaba yendo? Me recontra olvidé. Que lo nombro y me conmuevo, es como sí, Reich. Hay que atravesar por la emoción. Sí, dame más. Gracias, Rick. No sé dónde estaba Las yo. técnicas, que tiene un montón de técnicas. Sí. Bueno, Reich, eso iba a decir, simplemente que para mí fue un gran maestro de Tantra sin saber nada sobre Tantra. Ahora, ya sus discípulos sí, por suerte. Digo, hay mucho que también viajó sin un contacto necesariamente directo, pero en todas estas técnicas
todo ya estaba en el tantra. Eso me parece muy zarpado. Y a la vez estas técnicas permitieron que el tantra se adapte más a la neurosis occidental actual. Entonces eso es muy hermoso también. Ahí está, cabe nombrar a Osho, que a él sí seguramente lo conozcan, este gurú tántrico bizarro y controversial del siglo XX, que una de las cosas para mí muy lindas que hizo fue acercar justamente el tantra a los occidentales, por lo cual los occidentales se vieron muy enriquecidos, pero también por lo cual el tantra se vio muy enriquecido. Eso fue una de las cosas más lindas para mí que pasó a través de Osho, además de un montón de otras cosas más. ¿No hay? Yo estoy tantreando. Sí, siempre en las charlas de tantra está esta particularidad, ¿no?, de que el tantra sea un camino tan vivencial. Entonces, todo lo que podamos decir creo que eso nos sirve en la medida de que le estemos hablando más a las entrañas que a la cabeza. Espero que estén sintiendo cosas en la panza. Y si no, está todo bien. También es bienvenido. Pero es un poco, la propuesta tiene más que ver con algo de ir a la panza, al pecho, que al bocho. Bueno, creo que ya podemos empezar a abrir este espacio más a comentarios, dudas, preguntas. ¿Qué tienen ganas de saber ahora? ¿Podemos prender la luz? Porque sí, hay caras que no se ven. ¿Qué tienen ganas de...? La de abajo. Ay. ¡Uf! Otro viaje. ¡Qué luz! ¿Qué les da curiosidad? ¿Qué les inquieta? ¿Qué les conmueve? Lo que sea. Bueno, lo que a mí me llama es que vengo desde una búsqueda, vamos a decir, espiritual, de querer ir más allá de las dualidades. O sea, cada vez que me enojo, que digo esto no, esto sí, después me pregunto en qué punto estoy en una dualidad y por qué estoy rechazando una cosa y queriendo otra. Y ahí tomando como verdad un punto intermedio entre lo que estoy rechazando y lo que estoy queriendo. Y me resonó mucho en ese sentido, también el tantra, o sea, lo que contaste sobre el tantra, del ir más allá de una dualidad, porque el mundo no es dual, es la mente que percibe el mundo en su dualidad, porque tenemos conceptos, categorías, y me encanta esa idea. Bienvenido. Yo siento que también dentro de esa dualidad que está y existe, lo que nos pasa es que nos polarizamos. Como que nuestra creencia es que para hacer una cosa no puedo ser esta, y si quiero ser esta no puedo ser la otra. Y vivimos en esa como con ese sí, como tensión, pero es por esto de polarizarnos todo el tiempo y no buscar la integración. Sí, que quizás
polarizarnos es simplemente eso, ¿no? Establecer una jerarquía entre las diferencias. Por ejemplo, eso, dualidades típicas, ¿no? Cuerpo-mente, potencia-sensibilidad, varón-mujer, día-noche, vida-muerte, individuo-grupo o vínculo. Y lo único que hacemos es eso, es jerarquizar. Cómo me gusta el día, cómo no me gusta la noche. ¿No? Para agarrar la más liviana de todas. Tanto así que humanamente nos decimos, che, ¿y cuántas noches te quedas? No, ¿cuántos días? ¿No? Lo que más se usa es, faltan 14 días para, no 14 noches. Nada, ya habla de una jerarquización que hacemos. Y en ese sentido el Tantra justamente es un camino que tiene que ver con, como decía Dana, la integración de las polaridades en alguna medida. Digo esto más que nada porque son las dos cosas. Es que una cosa no existe sin la otra, el día, la noche, el frío, el calor. ¿Cómo Ajá. contrastás, cómo comparás? Sí. Hay que aceptar lo que te viene, con la suerte en la vida, Ajá. momentos buenos, momentos malos. Ajá. ¿No? Pero eso es una filosofía de muchas filosofías orientales, ¿no? Ajá. Sí. Sí, es que va a tener un montón de puntos de contacto. Claro. Yo te quería preguntar, puntualmente y sacando la careta, ¿no? Porque acá yo veo que vos hablas muy, como cosas muy abstractas, todo. Y puntualmente acá, en un seminario de Tantra, hablamos básicamente de la energía sexual, por desarrollar esa energía sexual, por elevarla para, no sé, evolucionar o utilizarla para el fin que uno quiera, ¿no? O sea, ampliar el goce o la creatividad o, no sé, tener más conexión con la vida, con tu gente que querés, con tus amigos, tu familia. ¿Y qué es para vos ampliar la energía sexual? Las técnicas tántricas o taoístas, y bueno, uno viene buscando ese camino. Por lo menos ese es un camino que yo busco, pero Ajá. vos no hablaste prácticamente nada de eso ¿De qué? en esa introducción que hiciste. ¿De qué no hablé? De las técnicas. Del desarrollo, claro, de la elevación de la Kundalini para evolucionar y para utilizar esa energía para otros fines. Ajá. Otros fines siempre buenos, ¿no? Para la evolución del ser humano, ¿no? ¿Y cuál sería entonces tu pregunta o tu inquietud concreta? Claro que vos no hablaste prácticamente nada de eso, sino que hablaste como que todo lo que es el Tantra es como encontrarse uno mismo, suavizar las dualidades, que está muy bien eso. Pero, qué sé yo, puntualmente yo busco maestro, un guía referente al manejo de la energía interna. Bien. Por eso me acerqué. El Tantra shivaísta no propone manejar la energía interna. Ajá. Porque justamente, como decía, parte de esta base de que nuestra naturaleza es en sí misma extática, orgásmica, gozosa. Entonces la propuesta tiene mucho más que ver con ir corriendo de algún modo las barreras a la experiencia gozosa de existir. O sea, ¿Por como qué? los tabúes que nos impone la sociedad, la religión. Entre otras cosas. Tiene que ver con correr los tabúes, y muchas veces en esa práctica hay experiencias que tienen que ver concretamente con ir destapando los bloqueos que le ponemos a la circulación de nuestra energía sexual. Que energía sexual, en términos tántricos, es básicamente la energía de lo vivo. Sí. No existen distintas energías, es la única energía que tenemos. Entonces, el Tantra es esto que te digo, es ir sacando las barreras que le ponemos a la libre circulación de la energía sexual en nosotros.
psicológicas, barreras psicológicas. No, No, corporales, corporales, energéticas, bien. psicológicas, está todo junto. Está todo digamos. relacionado, claro que sí. Sí. Entonces, justamente es un camino mucho más vivencial que otra cosa. A través de principalmente la respiración, el contacto, meditaciones activas. Lo que vamos... Hay una instancia que es eso, es poner a circular eso que no está circulando. Y ahí se van cayendo las barreras que le ponemos a eso. Y muchas veces simplemente empieza a circular cuando observamos la barrera. ¿Se ve? Entonces, yo creo que no estuve hablando de otra cosa. Que en toda la charla no estuve hablando de otra cosa. Que de eso, del camino de abrirnos a la circulación de la energía sexual, vital, etc. Por eso vuelvo a preguntarte cuál sería tu duda, tu inquietud concreta. A ver si- No, ahí ya me lo respondiste. Ahí va. Está bien, gracias. ¿Algo más? O sea, a mí me interesa que eso, que te sirva la charla. ¿Te sirve esto? Sí, por supuesto, sí. Yo vine a escuchar, a aprender. Ujú. Y como decía, ¿no? Más que nada en el tantra taoísta, de pronto sí tiene más que ver, o sea, está mucho más enfocado, sí, de algún modo al manejo de la energía sexual, como decís. El tantra shivaísta, que es bastante más antiguo que el tantra taoísta, no le interesa tanto manejar esa energía, sino entregarnos a su circulación, que es un enfoque sutilmente diferente y a la vez modifica totalmente la práctica y la vivencia. Porque es básicamente, y en el fondo el tantra es la práctica de la entrega. Digo, en última instancia es entregarnos a la vida. Entregarnos a la circulación de lo vivo, en lo cual penetramos todo el tiempo la vida y en lo cual la vida todo el tiempo nos penetra. Y en eso, digo, yendo concretamente al tema de la sexualidad, no de la energía sexual, de la sexualidad, no hay una técnica para la sexualidad. Hay es unir despejando creencias para abrirnos a la maravilla del encuentro sexual, a la maravilla del orgasmo, a la maravilla de estar en contacto profundo con otra existencia. Es tan simple y maravilloso como eso. Entonces, la vida ahí empieza a suceder. ¿No? Es solo eso. Es ese éxtasis que hay disponible en cada caricia, en cada mordida, cada beso, cada penetración. Ya flota todo. Y muchas veces, como decía, para acceder a ese éxtasis tenemos que hacer bastantes procesos de desarmar ciertos modos de estar, justamente basados más quizás en el control, para entregarnos a esta circulación. Y tiene también que ver con bueno, este desarmar no es solo mental, o principalmente no es mental. No es solo mental. Digo, es muy corporal. Como esto está todo en el cuerpo, en la vibración. Entonces, en ese sentido hay muchas propuestas que son también bastante intensas o catárticas, que tienen que ver con la liberación. Y hay bastantes propuestas que tienen más que ver con la sensibilización, desde
eso, poder acariciarte, ir sensibilizando cada poro de tu piel, porque también eso no es una sexualidad únicamente o todo el tiempo genital la que propone el Tantra. La sexualidad para el Tantra ni siquiera es solo en el acto sexual, ¿no? Esto que decíamos. Digo, caminar es sumamente sexual, si lo queremos enfocar desde ahí. En el sentido de que en cada paso puedo sentir cómo estoy cogiendo con la tierra. ¿No? Es ese el viaje que el Tantra va proponiendo, va acompañando. O sea, ya la idea de manejar la energía interna es un proceso súper mental y controlador, ¿no? Y creo que la propuesta es justamente la opuesta, como abrirnos al descontrol. Sí, al descontrol individual en algún punto, que es como abrirnos a este caos ordenado más profundo. Pero sí, los caminos más masculinos tienden a esto, al control. El yoga es, bueno, tú, controlemos. Y el tantra es, no, soltemos el control. Abrámonos a la espontaneidad, a la creatividad, a la creatividad de la vida, no la del ego. La creatividad de la vida, en mí, en vos, en cada cuerpo, pero no la creatividad del ego, no yo. Carajo yo. ¿No? Como... Por eso lo que desde yo puedo llegar a querer controlar es siempre desde yo. Y el Tantra dice, estás perdiendo de un 99,99999% de la experiencia. ¿No? Entonces, y eso, y la práctica tiene mucho que ver con esto de ir liberando estas barreras y a la vez de ir cada vez sensibilizando más. Porque el tema acá no es tener experiencias cada vez más intensas, es abrirte a la intensidad que cada experiencia tiene. Entonces, eso es fundamental. Y para abrirte a la intensidad de cada experiencia, es que es este viaje de sensibilización vital. No es tener orgasmos re locos, es abrirte a ese orgasmo que está presente en cada instante. Y en ese sentido el Tantra shivaísta no se opone a ningún tipo de orgasmo, ni siquiera a la eyaculación, que a veces en el Tantra es todo un tema. Porque no hay interés de control. Ahora, sorprendentemente, cuando vamos conectando con un contacto cada vez más profundo, cada vez nos interesa menos la eyaculación. Simplemente nos va pasando, no me interesa tanto esa meta. Porque el presente es ya puro orgasmo. ¿Qué me importa llegar a algún lado? Pero porque también creemos que la eyaculación es como la única forma de sentir placer en un encuentro genital. Porque básicamente vimos la sexualidad solo desde la genitalidad y no desde el corazón. Entonces... Sí, desde la piel, desde la vista, desde el olfato, desde la lengua, infinita. Sí, desde la respiración. Digo, yo diría que la primera práctica tántrica que pueden hacer es respirar. Y de hecho el Vijayamvairav Tantra, que es una de las escrituras más antiguas que tenemos de Tantra, son 112 sutras o meditaciones o propuestas para estar presente. Las 9 primeras son respirar. Y todo lo demás está de la mano de eso. O sea, si no estás presente en tu respiración, si tu respiración no es capaz de llegar a cada célula, ¿no? El resto es decoración en algún punto. Por eso también hay mucha práctica de la respiración. Muchos tipos también de prácticas de respiración. Desde una práctica muy intensa, por ejemplo, que es algo así como... hasta prácticas como muy de... Ahí
estoy inhalando, aunque no sé. No como... Pero siempre hay algo de la respiración que es fundamental. Que solo si ahora mismo toman conciencia de su respiración, de cómo el aire entra y va acariciando cada parte de tu existencia, ya cambia todo. Estar acá. Y al mismo tiempo, el caos no excluye el control. Sí. No voy a desarrollar más esa idea. O sí, quizás. Pero digo, la totalidad no excluye también los momentos de controlar. O sea, si estoy llegando a casa y me estoy cagando, no me voy a cagar antes de llegar. Voy a esperar a llegar. Y a la vez va a hacer que sea más placentero cagar cuando llego. Vieron que cuando me la aguanté mucho, muchas veces... ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Entonces, eso también, ¿no? Como que también el control forma parte a veces. A veces también es una fiesta mear en el mar, en la pileta. No como... No contengo nada y que salga todo y me siento como un bebé en el útero que lo único que hacía era eso, mear y seguir meándome. Entonces está todo ahí, ¿no? Como... Creo que podemos también nombrar como la diferencia entre control y conciencia, que a veces por ahí se confunden, ¿no? Como se habla mucho de controlar y capaz que en realidad estamos hablando de estar conscientes de. Sí. Re. Y que en términos tántricos justamente la conciencia es Shiva y el flujo, la circulación es Shakti. O sea, la conciencia es el principio masculino, que es conciencia y vacío, básicamente, ¿no? Y el principio femenino es eso, el movimiento, los flujos. Entonces, es en esa danza que estamos todo el tiempo, entre la conciencia inmutable y los flujos. Ahí donde quizás se va abriendo. Si me voy solo a... Y si solo... Ahí está el... Piscis. Sí, hoy una energía muy pisciana. ¿Hay algo? No sé nada de Todo. astrología. Ah, bien, con razón. Sí. No me puedo enfocar en todo el día en nada. No, el próximo mes... Ya está. Solo un mes. Por favor. Y a la vez. Sentires, preguntas, dudas, experiencias, cosas. Ganas de empezar tanto. ¿Vos decías meditaciones activas o también te referís, que hables un poco de eso? Ajá. Hay dos posibles respuestas. No, por un lado, meditación activa básicamente puede ser estar presente ahora que estamos en actividad. Digo, hay algo del Tantra que tiene mucho que ver con eso, con una presencia gozosa en el cotidiano, como hacer de lavar los platos un momento para el éxtasis. Que en el día a día es como que yo te escuchaba hablar y me parece que cuando... Si es alguien para la charla, ya está. Ya, me digo que Sí. fue el otro día. Sí. ¿Ya? Decirle que nos escriba y que ahí le... La dejé a la cenita, donde está la yerba y todo eso. Por lo menos a mí me pasa que cada vez que voy a un taller o algo, es el único momento en que puedo estar presente, digamos. Es como tomarme ese tiempo y hay algo de eso que me contagia y puedo lograrlo. Pero en mi día a día se hace como más difícil, digamos, porque mi contexto es difícil
en cuanto a movimientos y todo lo que implica mis días, digamos. Si bien yo trato como de llevarlo a esto a lo cotidiano, ¿no? Que decís, bueno, lavar los platos es una meditación activa si estás lavando los platos y no estás pensando todo lo que vas a hacer mañana. Sí. Entonces, como esta forma de sincerarme, que a veces yo lo veo como hasta utópico, por ahí digo, bueno, depende qué contexto haya, ¿no? O puede ser mediante mucha práctica, no lo sé, por eso estoy acá, pero en los cotidianos sociales, contextos de donde vivís, hasta cómo es tu vínculo, tu hogar y todo lo que haces, donde trabajás, y hay un montón de parámetros que hace que se vuelva como diferente. A veces es como, para mí es como cuando entro a talleres o a charlas, es como entrar a un mundo y después me voy al otro, ¿no? Mi realidad, hablo por mí, es como que no sé, alguien hablaba como de las separaciones. En mi caso se separa, o sea, y es un poco, vengo al taller y eso, entender es cómo puedo hacer para que no sea tan así, como tan separado, tan dividido. Te voy a dar 3 respuestas. Dale. Espero no olvidarme de ninguna porque me iban viniendo mientras hablabas. Creo que ya me olvidé de las 3. No. Por un lado, lo primero es que muchas veces nos pasa, somos como medio adictos a los ideales. Claro. Entonces ya escuchamos esto de estar presentes y ya lo volvemos un nuevo ideal. Tengo que estar presente todo el tiempo, porque así voy a ser una persona tántrica o una persona que disfrute o lo que sea. Y no es un ideal más. Y eso al mismo tiempo tiene que ver con que es una práctica, como vos bien decís. Hay algo de ir recordando una y otra vez que podemos estar presentes en lo que sea, que me parece que es importante. Y al mismo tiempo es cierto que hay contextos que nos acompañan más a la presencia que otros. O sea, desde mi perspectiva no tiene que ver con rechazar contextos, pero quizás sí ver en este momento la necesidad que podemos llegar a tener de eso, de contextos que nos vayan recordando y conectando con esta posibilidad de estar presentes. Sin olvidar eso, que la presencia tampoco es un novedad. De hecho, hay en los Shiva Shakti Sutras, que son las sutras más antiguos también que hay del Tantra, el segundo sutra, que es el de Shakti, básicamente lo que hace es narrar una experiencia de un despertar muy profundo a la naturaleza orgánica, gozosa, ¿verdad? Y termina diciendo, y después del despertar, volver a dormir. Como algo de conciencia, inconsciencia. De hecho hay otro texto de un tal Abhinavagupta, que fue una de las personas que más teorizó sobre el Tantra en el siglo, creo que 8 por ahí, o antes, no me acuerdo, o después, pero bueno, por ahí, hace muchos cientos de años. Y Abhinavagupta, unas cosas que dice es conciencia, inconsciencia, presencia, ausencia, alegría, tristeza, placer, dolor son sinónimos. Es todo parte de lo mismo. Entonces, me parece interesante como algo de... no deja de ser, porque no es yo. Y al mismo tiempo, creo que algo muy interesante también del Tantra es 2 cosas. Una, lo que se le llama las microprácticas, que es básicamente unas cuantas veces al día, durante 15 segundos, tomar conciencia de tu respiración, estés haciendo lo que estés haciendo. Tomar conciencia. Ahora, por ejemplo, estás respirando. 15 segundos, serán 3 respiraciones. Terminan los 15 segundos y desconectas de nuevo. Conscientemente desconectas.
Eso es muy importante. Conectar conscientemente y volver a desconectar. Bueno, vuelvo al automático. Listo. Es muy importante que sea consciente la conexión y la desconexión. Vuelvo al automático. Y guarda con el llevar conciencia a la respiración, no es controlar la respiración. Totalmente. Es conciencia de la respiración que está haciendo. Entonces, estoy lavando los platos, me acuerdo. A ver, respiro. Respiro, conecto con la respiración. 15 segunditos, 3, 4 respiraciones. Listo, desconecto conscientemente y sigo, mecánica. ¿Qué pasa? La presencia es placentera. Entonces, es ese mismo placer el que nos va permitiendo estar cada vez más presentes. Y eso era lo último que me nacía como respuesta, que es algo de lo que quizás en otros caminos no se habla tanto, que es del placer. Y el placer es el modo más simple y a la vez divertido y hermoso que tenemos de estar presentes. Si yo estoy lavando los platos y además de mi respiración conecto con el placer que me da el agua tibiecita y el contacto que está... ¿no? Es muy potente. Y a la vez, quizás hay hasta posibilidades como el placer no es más que abrirnos. A veces es abrirnos a una experiencia dolorosa. Y ahí también hay una especie de placer, no el placer masoquista, no me refiero a eso, sino, por ejemplo, me pica un mosquito, se siente re feo el picor, pero si me permito abrirme ese picor, es una intensidad muy flashera y potente y hermosa finalmente. Entonces, tiene que ver, o sea, digo, una de las de los modos y las particularidades que tiene el Tantra es plantear la presencia desde el placer. Desde eso, conectar con el placer de estar caminando, conectar con el placer de estar escribiendo, conectar con el placer de estar enroscado teniendo que pensar un montón de cosas. Y conecto con el placer de eso. Suena raro, pero es muy real y posible. A mí a veces me divierte mucho, cuando estoy muy enroscado, muy mental, suelo ponerme muy mental. Me conecto con el placer de eso. Y entro en unas rarísimas muy lindas. Y el mismo placer me va llevando. Y es eso. Entonces, entre las micro prácticas y esto de la conciencia del placer, hay algo que naturalmente nos va siendo de estar más presentes. Pero solo porque es placentero, no porque es un nuevo ideal. Y nuestra naturaleza es el placer. Entonces, simplemente vamos viviendo más placenteramente. Pensaba cuando te escuchaba que a veces, como yo lo vivo, ¿no? Que a veces la presencia, vos lo dijiste al principio, es incómoda en muchas ocasiones. Y que me da la impresión que a veces el placer aparece cuando aceptamos esa incomodidad. Empieza a aparecer algo del placer. Hay una frase que me gusta bastante que es no toda experiencia es placentera, solo hay modos displacenteros de vivirla. Cuando te escuchaba me acordaba de una cosa que hacía cuando era chiquito, tenía tal vez 5 o 6 años, que siempre me gustaba la naturaleza y no sé cómo se llaman esos bichos, como moscas que pican a los caballos. Tábanos, sí, tábanos. Sí. Bueno, y yo estaba como en un pueblito de vacaciones, mucha naturaleza, muchas vacas y muchos tábanos. Y yo estaba tan curioso de saber cómo funcionaba el hecho de ser picado y cómo hacía, que yo era tan fascinado que no me dolía. Y no sabía, porque yo era un niño medio un poco raro, en el sentido que, bueno, vivía un poco mi vida y mi mundo. Y después se acercaba un chico mirándome, y después de 10 minutos tenía como 10 chicos alrededor mío mirándome como si fuera un acto de coraje o de circo, ¿no? Que me hacía picar por los tábanos.
Y nunca lo había visto desde ese lugar, que estaba tan presente, tan curioso de ver, entender y estar unido con ese pavano en ese acto, que no estaba el miedo, no estaba la idea de algo negativo, pero permeándome después de las reacciones de los demás, empecé a tener miedo y perdí esa cosa que tenía en ese momento. Bueno, pero ya, digo, corporalmente sabes perfectamente lo que es el tantra, Sí. ¿no? Bueno, me diste como un puente, ¿no? De algo que yo entendí o sentí y me acordé. O sea, tuviste una tremenda experiencia sexual con el tábano. Básicamente. Si me dejé penetrar. Sí, sí, eso. Y en todos tus cuerpos, no solo en el físico, estabas ahí con plena conciencia, con tu mente, con tu energía, con todo puesto ahí. Sí. No había nada más que eso. Y me parece muy, muy linda la palabra, a mí me inspira mucho, curiosidad, esto de, en vez de estar juzgando, estar curioso. Ya está. Esa misma curiosidad es el modo más poderoso de la conciencia. La conciencia curiosa es una conciencia que no está juzgando. Y ahí ya está todo sucediendo. Como, yo creo que eso, o sea, cuando hablamos en el tantra de testigo, generalmente hablamos de 4 modos de testigo, y uno es eso, el testigo curioso, inocente. Y es exactamente eso que describiste. Y eso ya lo tienen los niños naturalmente, y es lo que enseguida se empieza a reprimir, ¿no? Ellos naturalmente ya tienen esa... Por eso nunca hay que interrumpir un niño, ¿no? Cuando está ahí en su juego, porque ellos están ahí, con todos sus cuerpos en ese momento, no están en otro lado. Y si vos vas y... Martín, deja lo sacaste ahí, ¿no? Como en ese estado de... Y a la vez creo que la maravilla que también tenemos nosotros como adultos es que conocemos el juicio, la mente que juzga y que critica. Entonces la elección de la mente inocente, esta cualidad curiosa e inocente de nuestra conciencia, nuestra percepción, nuestra mente, es muy poderosa, porque conocemos la mente que juzga y que critica. Entonces, lo mismo que decíamos antes cuando Maga traía también esto de las niñas, ¿no? Como la magia que tenemos nosotros como adultos es que podemos reconectar con esta inocencia conociendo todo esto otro. Y eso es lo que es el viaje a este estado más transpersonal, si se quiere. Pero, digo, la sexualidad tántrica podría ser básicamente ser así de curiosos en nuestra sexualidad. En vez de tener formas y modelos para hacer no sé qué, a ver qué es esto del sexo. Es un flash. Uy, no, esto es un flash. A ver, y poder hacer incluso. Che, esto creo que me gusta mucho. A ver, sigamos por acá. No, esto por acá no va. A ver. Ya está. Digo, este testigo curioso, inocente, llevarlo a la sexualidad es ya está. Cambia todo. De hecho, cualquier técnica es que alguien antes hizo esto mismo. Si hoy tengo una técnica para que pase tal cosa, es porque alguien antes estuvo, a ver qué onda esto. ¡Wow! O sea, claro, o sea, simplemente no tenían Instagram, WhatsApp y esas boludeces, no perdían el tiempo con esas boludeces y estaban ahí flasheando con su sexualidad y su existencia. Entonces, no es más que eso. Digo, cualquier técnica que hoy tengamos, con la diferencia de que esa técnica podemos estar 100% seguros de que le sirvió a esa persona. Pero no puedo tener ninguna certeza de que también conmigo. Por eso es que en vez de dar una receta, vamos generando o proponiendo una investigación inocente.
de tu singularidad. Muchas veces para eso digo, la singularidad es única, pero las corazas son 5. 8 como mucho. 12 si me... Entonces, la singularidad... Igual a los humanitos nos encantan las recetas. Sí, eso olvídate. En especial las de una buena pizza, ponele. Esa es una receta muy buena. Pero entonces eso, no hay recetas para vivir tu singularidad ni para guiarte a tu singularidad. Sí hay recetas técnicas para trabajar con las corazas, pero las corazas son re pocas. Puedo ser el bueno, el fuerte, el generoso, eso es parecido al bueno, no sé, el buena onda, el mala onda, el depresivo, pero son corazas. Digo, modos en que me presento desde una identidad ya preestablecida. Tu singularidad es siempre única. Ahora, como las corazas no, tenemos muchas propuestas para ir zarangueando estas corazas y llevando a generar esta curiosidad por tu singularidad, que además la singularidad es cambiante. O sea, ya no es la misma que era. La coraza es siempre soy que él hace, ¿no? La singularidad es siempre otra cosa. Entonces, ya es distinto. Como un montón de conceptos que se me desarmaron recién. Me estaba como pensando esto del deseo que tiene uno cuando para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que contabas, ¿no? Esto de la curiosidad, entonces era tu deseo saber cómo se sentía y por eso accionabas de esa forma. Entonces yo cuando tengo un deseo, hago una acción para llegar hacia ese lugar. Pero en el momento en el que yo me estoy moviendo, no estoy habitando, por decir así, la situación de la forma en la que ya era antes de que yo llegue a ese deseo. Entonces desde algún momento cuando yo empiezo como... hice un run. Yo empiezo como a actuar en pos de algo. Eso es una forma de no estar habitando también. Tipo, es como que de golpe me juzgaría a la hora de actuar hacia donde quiero ir, pero si no voy a ese lugar no voy a experimentar como nada. No necesariamente. No, o sea, es todo a la vez. Volvemos a esto, ¿no? Puedo tener objetivos y a la vez no depende 100% de mí que se cumplan. Y en el fondo, o sea, me parece que en general nuestros deseos son siempre recortados. Y bueno, por ahí nos vamos demasiado, pero al tantra no le importan tus deseos, le importa tu ser deseante. Claro. Eso es, ahí está la presencia. No en lo que deseas, en que estás deseando. Claro. Y en la fuerza del deseo que te está circulando ahora. Stop. Eso estuvo muy bueno. Okay. No me hagan repetir cosas que yo estoy solo canalizando. Por eso. Igual está quedando grabado, después lo podés Listo. ver en YouTube. Eso mañana. pasó en el minuto. Hora 12. Después lo buscas. Pero creo que va por ahí. Porque no. De hecho, al revés, el deseo es pura fuerza vital. Claro. Claro, como que igual yo estaba posicionándome desde el objetivo. Y claro, es como de hecho, la energía de desear lo importante. En los tattvas hay dos tipos distintos de deseo, que es lo que creo que nos hace entender bastante mal casi todas las tradiciones orientales. Una cosa es esto, la pura fuerza deseante que está en total sintonía con el deseo de lo vivo, y otra cosa es el deseo que nace cuando me separo de la carencia. Entonces, si tu deseo es un deseo desde la carencia, que es un deseo para completarte, ya partimos de que estás desconectada y vas a terminar igual de desconectada. En cambio, en ese mismo deseo podés conectar con la fuerza deseante en sí, que es la fuerza de la vida y que ya está sucediendo. Entonces ya no importa el resultado. Tienen nombrecitos, se llaman Icha y Raga. Icha es el deseo... No, Icha es la inteligencia de la vida. Bueno, no importa. El punto es que Raga es ese deseo carente que todos tenemos.
Sí, si pienso al bicho que tenía acá, no es que yo tenía el deseo que me picara, era más tipo una co-creación o deseos conjuntos del Táfano y mío, de estar ahí. Yo diría, no eras vos deseando que suceda, era el deseo siendo. Sí, porque apareció y acepté ese aparecer de ese bicho en la observación. Y no era yo como en casa, ay, tengo que hacerme picar por el coso porque después van a venir todos y me van a mirar y pensar que yo soy... No era eso. Como sensación. Era otra cosa. Y al mismo tiempo es no luchar contra el deseo. Digo, entregarnos, volvemos a lo mismo, no hay nada que no sea sagrado. Y en el fondo es entregarnos a todo tal y como es. Y si tengo mucho deseo de lograr algo, me puedo entregar también a eso. El tema es si mi vida depende de lograrlo o si me puedo entregar a la potencia deseante en el presente. Entonces es ahí. Se ve. O sea, eso, en última instancia me parece que lo importante también con lo que traían acá, ¿no? Como es que el Tantra en el fondo es eso, es la posibilidad de estar presentes, disponibles y entregándonos al movimiento de la vida, que lo vivimos a través de nuestra energía sexual, que es circulación. Claro, y una pregunta. Sí. Aparte, más allá de él, hay muchas artes que ayudan a impulsar la energía sexual, la energía interna, pero el Tantra, a diferencia de lo que es el Neikun o alguna el Kung Fu es impulsión de energía sexual, pero en la pareja, entre dos, vos intercambias con tu pareja, con tu mujer, con tu pareja. Y impulsas, y eso es mucho más potente inclusive que las técnicas, no sé, de Kundalini Yoga o de Neikun. Es así. Hay algo que tengo ganas de decir hace un rato, que empezamos a hablar de recetas, técnicas, y dije, no sé por qué voy a decir esto, pero hay algo que para mí es muy poderoso y es poder habilitar la respiración para que la energía realmente fluya. Pongo un ejemplo. Tanto pelando una manzana o en un encuentro sexual con una persona, varias personas con la experiencia que estoy habitando, ¿no? En ese momento, respirar por boca profundo y tratar de sentir la cantidad de tensiones que puede llegar a haber en tu cuerpo y con la respiración dejar simplemente que la energía fluya. Y eso es el Tantra. A mí me está pasando que no hay más, como no hay una, bueno, parece como que dije una técnica, ¿no? Como respirar por boca, pero algo de no controlar la respiración en el encuentro entre quienes sean, como ir hacia ¿qué me pasa con esta experiencia? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa a mis tejidos? Todo lo que estoy tratando de controlar, tensionar, rigidizar, ok, dejo que circule. Respiro y dejo que circule, respiro y ahí hay algo que empieza a suceder que... Se acomoda algo. Y quizás se acomoda algo que no es a lo que más estamos acostumbrados. Yo la primera vez que me propuse... Yo llegué al Tantra investigando el sexo, básicamente. Como no, en ningún momento me había hecho otra pregunta más que sexualidad, voy a ver qué sigue, bueno, a ver, voy a un taller de Tantra. Pensé que iba a ser una orgía entre 1000 personas, nada que ver. Mandé un mensaje, si no salgo a tal hora, estoy acá, pues. Literal. Con esa poca información llegué al Tantra. Y la primera vez, en un encuentro sexual que me propuse respirar e ir hacia lo que a mí me pasaba, solo pude llorar, por ejemplo.
fue lo único que pude hacer. Y un montón. A la vez. Sí. Es que creo que justamente en esta propuesta la sexualidad no tiene ningún fin. Si un día es llorar, si un día es cantar, si un día es eyacular, si un día es lo que sea, bienvenido. Y por ahí trayendo esta especie de pregunta, yo diría que quizás eso, el tai chi, el qigong, el kung fu, etcétera, que son caminos más enfocados desde lo masculino, hablan más de, como vos decís, impulsar la energía sexual, vital. El tantra, que es un camino enfocado más desde la perspectiva del Shakti, de lo femenino, en tantra hablamos de abrirnos a la circulación de la energía sexual. No es que yo la impulso, ni la genero, ni la controlo, ni nada de eso. Es que me abro a su circulación. Es un modo totalmente distinto de encararlo, porque no es generando, sino recibiendo, abriéndome a su circulación. Y eso en cada acontecimiento, en cada momento. El tantra tiene más que ver con practicar esta cualidad receptiva de abrirme, de disponibilizarme a lo que es, y no tanto de querer que sea como espero que sea, o de generar algo concreto. Ahora, tampoco es que excluye el lado masculino, Shiva, sino que justamente en la unión de estos dos polos se da. Shiva está principalmente expresado como eso, como vacío y conciencia. Entonces no es que tampoco controlo la energía, sino que estoy plenamente atento, presente, registrando cómo se mueve. No para llevarlo a algún lado, sino simplemente registrando. Y eso mismo es lo que va generando la circulación. Pero no hay una voluntad de hacer en el tantra, sino que hay un abrirnos, disponibilizarnos a que circule lo que esté circulando. Y energía sexual, trayendo también esto que trae Maga, es exactamente lo mismo que energía emocional. Entonces muchas veces, abriéndonos a esa circulación, lo que aparecen son un montón de emociones que anteriormente no habíamos permitido no sentir. Por eso la sexualidad no es... Ahí es cuando la sexualidad justamente deja de ser algo genital y se vuelve algo del corazón, en última instancia, de todo el cuerpo, en última instancia, de toda la galaxia, que está todo el tiempo en un constante acto sexual. Así que bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando esta instancia. Simplemente nombrar esto, ¿no? Como que desde Casa Volcán, que somos nosotros, ellas dos también, Amba y Clau, básicamente nos dedicamos esto, a generar contextos de difusión como hoy, y también contextos donde vivenciar el Tantra, que son las iniciaciones, los ciclos de varios encuentros. Yo quiero saber sobre las iniciaciones. ¿A qué le llaman iniciación? La iniciación no es más que una especie de taller intensivo o ritual. O sea, es generar un contexto de 3 horas, sí, donde proponemos distintas vivencias para ir abriéndonos a lo que es el Tantra. La particularidad que tiene es más que nada eso, que es algo bastante... al estar reducido a un solo encuentro, es algo bastante intenso y movilizador, en el sentido de que sacudimos un par de cosas y al mismo tiempo es súper respetuoso y amoroso con lo que es, como que nunca va a ser más de lo posible, porque no hay ningún lugar al que llegar, a fin de cuentas. Pero sí es más que nada eso. Después eso, están los ciclos, que son más varios encuentros. Después están más las sesiones individuales. Y por último está la formación anual, que es un contexto donde entre abril y agosto es más que nada un proceso de transformación personal, bastante intenso y profundo, muy lindo. Y ya en septiembre y a diciembre
nos enfocamos más en las herramientas concretas y en el arte de compartir el tantra. Pero es un proceso eso, de mucha transformación personal, de desarrollo personal, de transformación vincular y de ir abriéndonos. Así que eso. Ya en marzo hay una iniciación, en marzo hay también un ciclo de 4 encuentros y en abril ya arranca la formación. Así que ya vamos a desconectar el video y nos quedamos, si quieren, 10 minutos más charlando de lo que tengan ganas y ya cerramos la charla. Gracias. Gracias.